Bueno, pues para continuar con nuestro programa, ya ve que vamos con muchos temas todavía. Siguiendo en el eje salud mental y curso de vida, tenemos una conferencia en la que modera el doctor Francisco Paredes Cruz, de nombre Manejo Integral de Urgencias en Salud Mental, Código Morado. Él nos va a hacer una presentación de sus ponentes y tiene la voz, doctor Paredes. Muchas gracias, maestra Julia, doctora Violeta, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, tengo el agrado de coordinar esta conferencia de nombre El Manejo Integral de Urgencias en Salud Mental, Código Morado. Vamos a hablar de nuestros ponentes que están colaborando en el Hospital General de Tláhuac, doctora Matilde Petra Montoya Lafragua, es del ISSSTE, que es una unidad hospitalaria que es pues realmente de reciente creación en una unidad hospitalaria de salud mental dentro de este hospital general. Entonces me voy a permitir presentar a nuestra primer ponente, que es la maestra Deimi Rodríguez Pérez. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana en Cuba, especialista en Psicología de la Salud del Instituto Superior de Ciencias Médicas en La Habana, Cuba, con máster en síndrome demencial, Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, y máster en neuropsicología clínica en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, España. Es miembro de la Asociación de Neurociencias de Cuba y actualmente está como coordinadora de salud mental en el nuevo Hospital General ISSSTE de Tláhuac. Maestra, pues ahora sí que muchísimas gracias por su participación y adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Paredes, y también agradecer en nombre del Instituto y de nuestro director normativo de salud, el doctor Ramiro López Elizalde, y la Jefatura Nacional de Salud Mental del ISSSTE, la doctora Lucía Ledesma, esta invitación a participar en este magno evento de intercambio de experiencias tan productivo para todos. Bueno, en primera instancia tengo el gusto de presentarles el nuevo Hospital General ISSSTE, doctora Matilde Petra Montoya Lafragua, más conocido como el nuevo Hospital ISSSTE de Tláhuac. Es un hospital de reciente creación, muy jovencito, apenas el 16 de diciembre del año 2020, fue creado con la intención o con la prioridad de dar respuesta a las necesidades en el contexto de la pandemia por COVID-19. Aquí pueden observar la estructura del hospital. Y comenzamos justamente en este centro un pequeño servicio de salud mental conformado por psiquiatras y psicólogos que estamos dados a la tarea de atender a pacientes en áreas COVID. Incluso el personal médico se sorprendía y decía, bueno, ¿y qué hace el psiquiatra en áreas COVID o qué hace el psicólogo en áreas COVID? Y poco a poco fue posible visualizar y crear conciencia de la importancia de la salud mental como parte de la atención integral a los pacientes con COVID-19. A partir del 25 de marzo del presente año, la Junta Directiva del ISSSTE aprueba la implementación en los 3 niveles de atención del Programa Integral de Salud Mental. Y este programa comprende la creación o la habilitación de camas o espacios hospitalarios para pacientes con patología psiquiátrica descompensada dentro de los hospitales generales. Y justamente con esta pretensión o con este propósito es que se genera nuestra área. Es un área que está insertada dentro del hospital general, como pueden ver, tiene su señalética, unidad de salud mental, y está conformada por un equipo multidisciplinario de especialistas, sí, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, que en conjunto con trabajadores sociales y otras especialidades afines intentamos procurar una atención integral cada vez de mayor calidad, tanto para nuestros derechohabientes como para su familia. Entonces, esta unidad, les comento, cuenta con 16 camas ensambles, 8 camas en área de observación continua, 2 aislados y 3 encamados dobles para un total de 16 camas de hospitalización. Acá podemos ver uno de los aislados y en la imagen a su derecha pueden observar algunos de los espacios exteriores del área. Ahora, ¿cuál es la concepción
desde la cual se implementa nuestro trabajo en este espacio o en el servicio. Pues acá la concepción sería muy similar a la de una comunidad terapéutica. Obviamente en las comunidades terapéuticas pues hay áreas verdes, hay más espacios donde los pacientes pueden deambular y pueden participar en algunas actividades que contribuyen a su recuperación o a su rehabilitación. En este caso intentamos ajustar un poco esa concepción al contexto del Hospital General, conociendo y siendo conscientes de las limitaciones que esto implica, pero también explotando al máximo el espacio con el que contamos. Entonces, la concepción es que el paciente es un ente activo en su propio proceso de recuperación, que se va a ir incorporando a estas actividades que pueden observar acá, desde la psicoterapia individual, actividades grupales, la evaluación y la rehabilitación neuropsicológica, incluyendo la rehabilitación neuropsicológica mediante técnicas de arte, y a su derecha pueden observar algunos de los trabajos de nuestros pacientes en actividades de rehabilitación neuropsicológica orientadas a favorecer la atención focalizada y la concentración mediante el empleo de algunas técnicas pictográficas. Acá pueden observar también pues algunas de las sesiones grupales. A la derecha, pues una sesión de lectura terapéutica y reflexiva, donde uno de los pacientes está leyendo determinado fragmento de un libro, y a partir de eso luego se genera un debate que tiene objetivos terapéuticos claramente definidos, y obviamente se busca esa resonancia subjetiva de acuerdo a las características de nuestros pacientes. Acá también podemos ver otras técnicas grupales implementadas para favorecer la psicoterapia grupal. Generalmente hay un coordinador y nos apoyamos también en los médicos residentes de psiquiatría que nos funcionan como observadores, van registrando algunos datos de la sesión, y también pues ellos realizan algunas intervenciones en estas actividades grupales. Acá podemos ver algunas técnicas también de trabajo grupal, de rehabilitación neuropsicológica, otras de expresión corporal. El día empieza con la gimnasia matutina y hay horarios estructurados a los que los pacientes se van incorporando en dependencia de su estado. Obviamente hay pacientes que inicialmente ingresan en fase muy aguda, muy descompensados, y que pues no se incorporan de inmediato a este tipo de actividades, sino que se va progresando y se va evolucionando hasta lograr su incorporación. Acá tenemos algunas imágenes de algunas estrategias también de estimulación cognitiva, terapéutica, y comentar que el área de observación continua en tiempos de pandemia fue destinada o diseñada específicamente para atender a pacientes con COVID y patología psiquiátrica descompensada dentro del instituto. Entonces, por las características del área que permite cierto aislamiento respecto a los otros encamados o las otras habitaciones, justamente se determinó ese espacio en el contexto de la pandemia con este objetivo. Acá pueden ver a la derecha parte del equipo de trabajo, como les comentaba, multidisciplinario, donde cada quien tiene acciones específicas y desde su quehacer contribuye a un abordaje integral y de mayor calidad a nuestros pacientes. Por ejemplo, acá algunos de los protocolos de atención en áreas COVID que fuimos capaces de implementar, desde las videollamadas, favorecer el contacto familiar, otras estrategias en pacientes, por ejemplo, al final de la vida, donde requeríamos asistencia médica y hacíamos un enlace familiar para facilitar el proceso de despedida, y así contribuir a un mejor afrontamiento del duelo en los familiares que muchas veces veíamos que la mayor queja era que no podían estar acompañando a sus pacientes durante el proceso de hospitalización, y que incluso la gravedad llegaba en un momento en que el familiar no lo esperaba, en que estaba confiado en una recuperación, y pues sabemos que por las características de la enfermedad no sucedía así. El paciente podía ir bien, luego venía pues una descompensación grave, la cascada de citoquinas y todo esto a lo que hemos estado asistiendo durante todo este tiempo. El paciente se complicaba y pues ya no era posible hacer mucho más. Y en este caso pues procuramos y establecimos un protocolo de despedidas. Como pueden ver, este paciente tiene CPAP, apenas podía hablar porque desaturaba mucho, pero sí se implementaba esta estrategia de que pudiera comunicarse con sus familiares. Acá vemos también una intervención psicológica a la izquierda, a paciente ingresada
de igual manera en áreas COVID, pueden ver el personal con todo el EPP, todo el equipo de protección. En la imagen del medio es otra de las estrategias que también establecimos, que es el envío de cartas y mensajes familiares para favorecer este tema del acompañamiento emocional al paciente. Y muchos pacientes se sentían pues más acompañados y la presencia de la familia como pues más presente, sí, estos mensajitos, dibujos enviados por nietecitos o por hijos o cartitas eran colocados en el campo visual del paciente de manera que pudiese tener contacto visual con esos mensajes que eran alentadores o que son alentadores cuando tenemos un familiar atravesando un proceso de enfermedad así y queremos favorecer su recuperación. A la derecha podemos observar a dos especialistas del equipo de salud mental ofreciendo asesoría, orientación psicológica a personal de salud de las dificultades que hemos enfrentado precisamente durante este tiempo de pandemia, es que el personal de salud era muy propenso a presentar síndrome de burnout. Acá hay una intervención realizada por dos especialistas del equipo a personal de enfermería. Y justamente en el contexto de las actividades que se han estado implementando en el área y en seguimiento a estas directrices pautadas en el programa integral de salud mental, nos dimos a la tarea conjuntamente con un grupo de especialistas en salud mental y otras especialidades afines del Hospital ISSSTE de Tláhuac y el Hospital ISSSTE de Querétaro, de crear una guía operativa para la atención a las urgencias en salud mental. La situación de urgencia se nos puede presentar lo mismo en áreas de hospitalización, donde hacemos psicología o psiquiatría de enlace, tanto como en nuestra propia área de hospitalización de salud mental. Entonces, en las imágenes pueden ver algunas de las sesiones de trabajo y sobre la guía, pues mi compañero, el doctor Manuel, les comentará a continuación. Entonces, hasta acá esta parte de la presentación. Les agradezco muchísimo y cedo la palabra al doctor Paredes. Muchas gracias, maestra. Agradezco mucho su participación. Y también, bueno, vamos a presentar ahora al doctor José Manuel Hernández Salas. Él también se encuentra en el Hospital General de Tláhuac del ISSSTE. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle, de la Ciudad de México. Es especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y él está encargado de la jefatura de psiquiatría del Hospital General Tláhuac, doctora Matilde Petra Montoya La Fragua, en la Ciudad de México. Doctor, un placer, un gusto que esté con nosotros. Agradecemos mucho su participación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Paredes. Agradezco nuevamente a todos por esta amable invitación en este magno evento y a la CIS por planear este tipo de situaciones, eventos donde todos nos seguimos actualizando y hablamos de temas relevantes. Si bien, como la comentaba mi compañera, la maestra Demi Rodríguez, uno de los objetivos que surgió, una de las necesidades que surgió a raíz de la habilitación de esta área de hospitalización psiquiátrica que está embebida en el Hospital General, fue la necesidad de capacitar precisamente a nuestro personal dentro del ISSSTE. Teníamos que tener una guía como un eje rector para poder dar capacitación heterogénea a todo nuestro personal, ya que sabemos que realmente los especialistas en salud mental somos pocos en nuestro país y siempre va a haber pacientes en cualquier contexto, ¿no? O sea, los pacientes no solo van a estar o solo van a llegar a los hospitales de alta especialidad o los hospitales psiquiátricos, sino que pueden presentar crisis y la mayoría de las veces van a presentar estas situaciones de descompensación en el ámbito de la consulta externa, de los hospitales o de las clínicas de medicina familiar. Es así como surge esta idea de la guía operativa para el manejo integral de urgencias en salud mental o código morado. Su idea principal fue instaurar de manera gradual y definitiva servicios de salud mental en los hospitales generales que habiliten camas específicas para este tipo de pacientes. Es decir, ir un poco en contra del paradigma al que los psiquiatras nos hemos enfrentado a lo largo de los diferentes tiempos, desde que nos considerábamos alienistas, y traer a la psiquiatría nuevamente a este marco más médico, más legal y con apego a los derechos humanos de nuestros pacientes con descompensación de patología mental. Realmente lo que sabemos y lo que se han implementado en otros modelos de otros países
es que las unidades de psiquiatría que se encuentran dentro de hospitales generales, como las que podemos ver en Estados Unidos, en Argentina y en diferentes lugares de Europa, ya están más integradas con un sistema de atención médica de calidad. Y esto hace que los especialistas en salud mental trabajen en estrecha relación con otras áreas médicas, como especialistas en medicina interna, áreas quirúrgicas, cirugía, porque sabemos que también nuestros pacientes con patología mental descompensada tienen mayor riesgo a que no se les trate o no se les dé la debida atención a esas patologías porque se consideran secundarias, ¿no? Pacientes que sabemos que tardan más en recibir la atención, que incluso pueden ser víctimas del estigma, ¿no? Aquellos pacientes con el hecho de que lleguen a una consulta externa o a un hospital general con un diagnóstico mental, ya son objeto de estigma y son aplazados o son derivados sin realmente recibir la atención necesaria para sus comorbilidades frecuentes. Entonces, estamos hablando que este nuevo modelo, este nuevo paradigma, habla de la integración entre los especialistas en salud mental, que son, por ejemplo, los psiquiatras de la mano de los psicólogos, enfermería, trabajadores sociales del área, con otras disciplinas. Y esto nos va a dar una mejor conceptualización de la enfermedad de nuestros pacientes y vamos a poder saber cuál es el impacto en su funcionamiento, no solamente psicológico y físico, sino también cómo podemos realizar o diseñar nuevas estrategias de tratamiento que devuelvan funcionalidad y calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces, hablamos de que la psiquiatría, que por mucho tiempo de manera clásica ha estado separada, las unidades de hospitalización han estado fuera en hospitales de alta especialidad, empieza a regresar al contexto del hospital general, donde el paciente sea tratado de una manera adecuada y asertiva, evitando sobre todo que se generen cuellos de botella, ¿no? Sabemos que en nuestro país, por ejemplo, los pacientes con patología mental tienen un rezago, una brecha de atención bastante importante y pasan años desde que empiezan con los síntomas en agudo hasta que reciben una atención oportuna. Entonces, recordemos que las urgencias de salud mental se van a presentar en todos los contextos, no solamente en los hospitales de alta especialidad, y son aquellas que particularmente las que vamos a ver que se van a presentar, se dividen básicamente en 4 grupos, ¿no? Están los episodios afectivos de manía, los cuadros maníacos agudos, la conducta suicida, que puede ser secundaria a una cuestión también afectiva, los cuadros de agitación psicomotriz, y vamos a tener también que vamos a tener que diseñar estrategias para que nuestro personal de salud, que aunque no sea especialista en salud mental, pueda lidiar con esto, ¿no? También vamos a tener cuadros de psicosis dentro de estas características importantes o motivos de consulta en las áreas de urgencias. Entonces, diseñar estas estrategias y capacitar a nuestro personal para saber cómo actuar, independientemente de que no sean especialistas en salud mental, favorece la atención oportuna de estos pacientes y disminuye los tiempos de espera en el tratamiento. Entonces, la guía Código Morado básicamente especifica cuáles son las características, el algoritmo de tratamiento para la agitación psicomotriz. Si recordamos, el Código Morado es un código internacional que se utiliza para denotar o calificar al paciente con agresión física o que puede ser violento consigo mismo o con los demás. Entonces, el Código Morado se utiliza para esta guía para definir precisamente aquellos episodios de agitación psicomotriz o conducta violenta que pueden presentarse dentro de estos diversos escenarios clínicos, incluyendo, como decíamos, ¿no? La consulta externa de cualquier especialidad. O sea, los pacientes no solo se van a descompensar en el consultorio de psiquiatría, va a suceder en cualquier otro servicio, ¿no? Inclusive urgencias y consulta externa hasta de la clínica médico-familiar. Entonces, el objetivo general de esta guía fue establecer un protocolo de reconocimiento y manejo integral intrahospitalario de los derechohabientes que se encuentran psiquiátricamente descompensados. Es decir, vamos a ponernos todos de acuerdo en saber cuáles son las medidas y las acciones que vamos a tomar para darle una atención, una canalización adecuada a este paciente. El objetivo específico como tal de la guía ya es implementar camas y un protocolo de manejo de urgencias, atención continua y áreas intrahospitalarias para el manejo integral de urgencias en salud mental. Y esto es importante porque, como comentaba la maestra hace un rato, ¿no? Es una unidad hospitalaria donde se precisa tener ciertas adecuaciones específicas dentro del mismo hospital general y de manera clásica en el ISSSTE, pues esto es algo novedoso. No se contaban con este tipo de áreas y los pacientes a veces tardaban mucho en recibir la atención y eran canalizados a las grandes instituciones psiquiátricas. Entonces, la existencia, ¿qué nos va a contribuir? La existencia de este Código Morado, ¿en qué nos va a ayudar?
La asistencia entonces va a hacer que la atención sea integral respecto a salud mental y esto va a mitigar los problemas de salud también físicos o comórbidos de estos pacientes, fortaleciendo la adherencia al resto de los tratamientos, ¿no? Sabemos que los pacientes con patología mental, como la depresión, la ansiedad, sufren, ¿no?, de problemas de apego al tratamiento y sufren descompensaciones frecuentes. Y normalmente estaban disociadas estas cuestiones, ¿no? La psiquiatría estaba disociada del resto de la medicina. La inclusión de la atención en salud mental en nuestro instituto, entonces, va a garantizar una mejor atención, un abordaje de la urgencia de manera multidisciplinaria, va a disminuir de manera significativa los tiempos de internamiento, ya que vamos a actuar de manera más rápida y vamos a lograr una inclusión en la comunidad de nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son otros objetivos específicos de este trabajo que hemos estado desarrollando, que apenas va a cumplir ya un año en diciembre por estas fechas? Pues el objetivo de todo este trabajo es no estigmatizar ni excluir a nuestros pacientes, hablar de que se trata de un servicio más incorporado al ámbito del Hospital General y a las demás especialidades médicas y paramédicas. Vamos a facilitar el ejercicio interdisciplinar del personal directamente vinculado al campo de la salud mental. Vamos a permitir una mejor interacción entre el derecho ambiente y su equipo de médicos o personal de salud tratante. Vamos a incorporar a la familia de manera activa en la atención del usuario, al mismo tiempo que sensibilizamos sobre la problemática que se aborda como problema de salud sin estigmas, y vamos a disminuir la brecha de atención en salud mental. Aquí lo que ustedes están viendo en la imagen a la derecha de la pantalla es cómo colocábamos el cartel de unidad hospitalaria de salud mental justamente después de establecer las reuniones y las mesas de trabajo acerca de la guía operativa de Código Morado, y el Hospital de Querétaro fue la primera unidad en desempeñar, en adecuar una serie de camas para pacientes con patología mental descompensada, embedida dentro del hospital psiquiátrico y particularmente dentro del área de urgencias y del servicio de medicina interna, ¿no? A cargo de la coordinación del psiquiatra de la unidad, trabajando en conjunto con los internistas, ¿no?, y los residentes de medicina interna. Realmente, bueno, este es el algoritmo general del Código Morado, cómo se va a activar, pero lo que a mí me gustaría que ustedes se fijen es cómo el algoritmo completa o incluye de manera integral a diferentes especialistas. No solo está el médico psiquiatra, sino que desde cualquier personal sanitario, que sea el que está presente cuando llega nuestro paciente, puede llegar a cabo ciertos tipos de intervenciones como la contención verbal o inclusive contención farmacológica. Para eso es la capacitación que se les está dando en estos cursos, combinado con el ejercicio de la psicología y de trabajo social, para juntos poder dar una atención oportuna a los códigos morados, que por definición van a ser paciente descompensado con agitación psicomotriz. Parte de la estrategia de este Código Morado, como les decía, fue capacitar a nuestro personal en las diferentes áreas del país. Aquí lo que les estoy mostrando fue, tuvimos el gusto, el placer de poder coordinar dos ediciones de un curso de manejo integral de urgencias en salud mental con carácter nacional a través del aula virtual, y contamos con el aval del Consejo Mexicano de Neurociencias, donde se capacitó personal de las diferentes sedes, tanto personal médico como paramédico, como enfermería, trabajadores sociales, estuvieron involucrados en la capacitación para precisamente saber cómo actuar en este tipo de casos y poder llevar a cabo los primeros auxilios psicológicos, la contención inicial de los pacientes y cómo hacer una adecuada canalización de estos mismos a las áreas que poco a poco se irán habilitando en los demás hospitales generales. Aquí en la imagen que se encuentra a nuestra derecha, lo que vamos a ver es parte del equipo de salud mental, ¿no? Generamos las estrategias, estamos dando una capacitación y aquí vemos a los diferentes componentes, ¿no? Tanto psiquiatras, en mi caso, como el equipo de psicología, y entre todos trabajamos en conjunto para una adecuada atención de nuestro paciente derechohabiente. Parte también de las estrategias que hicimos, bueno, fue también habilitar cursos, talleres que realizamos en el Instituto en el Hospital General de Querétaro por parte del ISSSTE. Fue justamente talleres de control de la agitación psicomotriz, donde estamos viendo acá en este sentido
cómo se utilizan herramientas nuevas, novedosas, equipo homologado para poder llevar a cabo la restricción física, que recordemos que es la última herramienta con la que podemos contar, pero sigue siendo una estrategia terapéutica para la cual debemos tener capacitación adecuada y utilizar equipos profesionales para no lastimar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, doctor Manuel, una disculpa, nos quedan un par de minutos para ir concretando. Tenemos algunas preguntas, por favor. claro Gracias. que sí, ya me quedan muy pocas diapos. Y finalmente acá vemos realmente cómo estamos dando la capacitación en Querétaro, ¿no? Entonces, por último, recordar que como parte de esta estrategia, en el Hospital Generalista de Tláhuac, contamos con una generación de residentes de primer año de psiquiatría, que es de las más grandes que cuenta el ISSSTE. Aproximadamente tenemos 15 residentes de psiquiatría que se están capacitando y están llevando su formación en este modelo integral de manejo de los pacientes, ¿no? Aquí podemos ver todo el equipo de Tláhuac, incluyendo enfermería, que nos apoya de manera muy importante con los pacientes, además de todo lo que es medicina, médicos generales, residentes y psicología. Y finalmente, bueno, acá está nuestra primera generación de médicos residentes que actualmente ya están en formación, ya están acabando su primer año de la residencia, y todo el equipo multidisciplinar de la... Bueno, sin más, pues aquí les dejo los contactos, tanto míos como de la maestra, por si tienen alguna duda, algún comentario, bueno, nos puedan escribir, y con mucho gusto vamos a estar pendientes de sus dudas y de sus comentarios, y agradezco el espacio. Doctor, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Deini. La verdad es que es muy loable y muy impresionante el trabajo que se ha podido realizar en este año. Y fíjense, tenemos algunas preguntas que si pudieran apoyarnos a contestarlas. Ha habido muchas felicitaciones aquí en el chat. Y hay algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo se envían pacientes para valorar manejo hospitalario en el Hospital General de Tláhuac? Perfecto, es una excelente pregunta. Tenemos un protocolo de derivación de los pacientes a través de los asistentes de dirección y de la jefatura de subrogación de servicios del ISSSTE. Se nos canalizan, se nos presentan los pacientes, se valora la necesidad de internamiento y nosotros recibimos los casos. Entonces, realmente es sencillo, los ISSSTE nos comunicamos, hacemos los protocolos de derivación del paciente a través de los formatos que conocemos normalmente para la derivación intrahospitalaria. Se presentan los casos en la unidad y si es el caso y hay disponibilidad de cama, con mucho gusto se acepta al paciente. Ahorita estamos dando servicio a toda la Ciudad de México, pero realmente también hemos recibido pacientes de Pachuca, de Toluca, entonces los invito a que si tienen pacientes con estas características que tienen un manejo intrahospitalario, se pongan en contacto. Perfecto, muchas gracias. Maestra Deini, ¿cuáles han sido las principales dificultades, barreras que se ha enfrentado para poder incorporar esas estrategias del abordaje psicológico en el hospital? Y yo agregaría también qué tanta resistencia hay del personal médico, o sea, de los médicos propiamente en el incorporarse, sobre todo los que están involucrados en la estrategia de atención a pacientes COVID. Pues sí, al inicio les comentaba, era como muy sorprendente para todos que hacían los especialistas de salud mental en el área, pero fue increíble porque en la medida en que se fue realizando un trabajo sistemático, continuo, que ellos veían que muchas veces el paciente desaturaba de manera muy significativa y era porque estaba teniendo una crisis de ansiedad y no precisamente por el COVID. Entonces, cuando hacíamos una intervención, cuando enseñábamos a ese paciente con estrategias de atención plena, con estrategias de entrenamiento de desactivación psicofisiológica, relajación y demás, esas crisis empezaban a desaparecer y empezaban a ceder. Y por otro lado, lo más frecuente que vimos en áreas COVID también era el famoso, muy conocido síndrome confusional agudo o delirium, producto precisamente de la hipoxia que provoca la enfermedad. Y pues ahí la intervención de nuestros compañeros de psiquiatría y luego el seguimiento por psicología para el manejo de medidas antidelirium, favorecer la orientación del paciente y demás, pues fue haciendo que el equipo médico comenzara a ver y a identificar la necesidad y la importancia de nuestra intervención. Y ya luego era muy curioso porque sucedía que entrábamos porque nos solicitaban interconsulta para 5 pacientes y nos daban allá adentro en áreas COVID las 4 o 5 de la tarde y ya no veíamos 5, veíamos 15. Y realmente pues sí ha sido un trabajo muy bonito en equipo.
Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más por último, si nos pudieran comentar dónde podemos conseguir o tener acceso a la guía operativa del manejo integral de urgencias en salud mental, este código morado, veo que ya lo presentaron, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde se puede descargar? La guía está publicada, pero con mucho gusto les compartimos en el chat el enlace para que todos puedan acceder. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Manuel, maestra Deimi, de verdad les agradecemos mucho su participación aquí en este congreso. Y bueno, tenemos algunas otras preguntas y se las vamos a hacer llegar con mucho gusto. Les agradecemos muchísimo su participación. Con todo gusto. Y bueno, ustedes. y volvemos Muchas gracias. con la maestra Julia y la doctora. Y volvemos con la maestra Julia, por favor. Muchas gracias, doctor Francisco. Gracias por su moderación. Perdóneme que no lo había presentado oportunamente. El doctor es psiquiatra dictaminador de la Coordinación de Evaluación de Salud en el Trabajo en la UAT, Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estupenda mesa. Vamos a dar 5 minutos de break y volvemos con la siguiente mesa, por favor. Muchas gracias.